7:48, amigos. Bueno, en el debate político-económico, cuando nos referimos pues a los logros o a los vacíos, ¿no?, de cada uno de los gobiernos, sin duda la reducción de la pobreza es una referencia. Entonces, dentro de un modelo económico que, digamos, no cambia dramáticamente, tanto se ha hablado pues de esto a raíz de las últimas elecciones, los mecanismos o las cifras de gestión, ¿no?, tienen pues mucho peso dentro del debate. Y ayer el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, dio a conocer pues los últimos números de reducción de pobreza. En el último año se ha reducido la pobreza en el Perú en un punto, para llegar al 22%. El acumulado del 2011 o del 2010 en realidad a el 2015 es de 9 puntos, de 31 a 22%. Entonces, bueno, dentro del debate, ¿no?, está evidentemente el crecimiento pasa por una desaceleración, pues en los últimos años ha sido de 3.3% el año pasado, y claro, hay incertidumbre con respecto a lo que va a ocurrir pues en los próximos años en los precios de commodities. Entonces ahí el factor crecimiento, el factor programas sociales que el gobierno defiende, ¿no?, a capa y espada, juegan ahí un papel. Y para digamos, enterarnos o asignarle la importancia debida a cada uno de estos factores, se encuentra con nosotros Ismael Muñoz, que es economista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, de la PUC. Gracias, señor Muñoz, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Con respecto, bueno, a los números, sabemos pues que son 221.000 personas que han salido de la pobreza en el último año, ¿no? Bueno, lo que vemos en la discusión de medios, ¿no?, es las propias declaraciones del presidente, cómo le responden algunos economistas. El presidente dice, sí, bueno, nos estamos desacelerando, ¿no?, pero los programas sociales han jugado pues un papel amortiguador importantísimo. Yo le comentaba fuera de cámaras que los programas sociales en realidad tienen un peso, a pesar del incremento progresivo importante, tienen un peso de 5.300 millones de soles. Estamos hablando de un poco menos del 1% del PBI, ¿no?, para este año. Entonces, sí, yo creo que es importante, y por eso se lo comentaba, encuadrar primero la cancha bien, porque libramos una batalla en torno a los programas sociales, ideológica de un lado, de repente de gestión por el otro, pero pues siguen siendo pues un aparato que no se puede comparar pues al de Brasil o al de Venezuela o al de Ecuador, ni siquiera en términos del tamaño del aparato, para bien seguramente dirían muchos. ¿Cómo mide usted el impacto de crecimiento versus programas sociales ya en una situación como la del Perú, pues que estamos ya en 22% en este caso de pobreza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hace algunos años, cuando el crecimiento económico del país estaba por encima del 6%, el impacto sobre la disminución de la pobreza era muy grande por el lado del empleo que provenía del crecimiento económico, y por tanto las transferencias vía programas sociales tenían un impacto menor. Casi 2/3 de la disminución de la pobreza podían explicarse por crecimiento económico. Lo que vulgarmente en ese momento se llamaba el chorreo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es una manera de denominarlo. Sí. Pero en realidad lo que sucede es que siempre que hay crecimiento económico, siempre hay empleo, ingresos, etcétera, hay movimiento, dinamismo, y muchas más personas tienen oportunidades y por tanto pueden salir de la pobreza. Hoy, sin embargo, en que el crecimiento económico se ha desacelerado, es más difícil disminuir la pobreza vía ese medio, vía ese mecanismo. ¿Por qué? Porque hay menos oportunidades, efectivamente, hay una dificultad para encontrar nuevos empleos y para obtener unos mejores ingresos. Entonces, es más o menos una inversión del impacto en términos de reducción de la pobreza lo que tenemos ahora. Casi 2/3 se explican por programas sociales o transferencias, digamos, que realiza el Estado a las familias en situación de pobreza y que por tanto les permite a algunas de ellas salir de su situación de crítica pobreza en la que porque digamos, los economistas que critican, ¿no?, esta estrategia, ¿no?, en términos de programas sociales, dicen, no, lo importante aquí es el crecimiento. Usted nos explica que en una situación de contracción de la aceleración, en todo caso, pues sigue habiendo un crecimiento, ¿no?, pero hay una contracción de esa aceleración. Los programas sociales pasan a tener una importancia, un peso relativo mucho más, digamos, definitivo para quienes salen de la pobreza. Estamos hablando de este punto, ¿no?, un punto, ¿no? Entonces, 2/3 partes pueden explicarse. Entonces, claro, cuando se dice lo que pasa es que hay que crecer, pues también es cierto que es más difícil crecer en circunstancias como las del contexto internacional a las que nos enfrentamos. ¿Usted diría que el presupuesto asignado para los programas sociales es racional dentro de lo que cabe ahora, o es mucho o es muy poquito?
Todavía es poco para lo que se requiere. ¿De Las qué podríamos hablar en una grandes. economía como la peruana con estos factores de los que estamos hablando, donde el crecimiento pues ya no es el mismo de antes? ¿De qué, si estamos hablando del 1% del PBI, ¿de qué deberíamos hablar en términos de programas sociales, en su opinión? No solo programas sociales, sino políticas sociales. Y la política social tiene que ser de carácter universal para unos aspectos, por ejemplo, salud o educación. Y en términos de su relación con el Producto Bruto Interno, la educación todavía está por debajo del 4%. Que es el estándar de, digamos... de países pobres. Entonces tenemos que llegar al 6% del PBI, que es el acuerdo nacional, lo que ha dicho que hace varios años tiene que llegar a ese nivel. Y todavía estamos, como le digo, casi a medio camino. Entonces, cada año hay que hacer un esfuerzo. Educación se ha ido incrementando, ¿no? Educación se va Así es, se ha ido incrementando, porque antes estábamos por debajo del 3%. Estábamos demasiado abajo. Claro, entonces, y requiere mucho más. Pero no es solo gasto, ¿no? También se requiere que sea cada vez más eficiente, es decir, que llegue a los lugares en donde se requiere, que los maestros tengan mejores condiciones para trabajar, que los niños tengan nutrición, porque es difícil que un niño aprenda si está desnutrido, si está con anemia, o si está con dificultades para poder aprender, ¿no? Hay ciertos avances en lo que se llama la brecha de pobreza. Sí. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Estamos hablando de ir reduciendo la vulnerabilidad de los peruanos? La brecha de pobreza es algo así como la distancia que hay entre el promedio de los pobres, promedio que tienen de ingreso los pobres, con el umbral de pobreza, es decir, con el nivel que se supone que es la línea de ingreso. La línea de ingreso está calculada por línea de pobreza en aproximadamente 315 soles por persona al mes, lo que hace más o menos, o lo que hace 1.260 soles por familia de 4 miembros en promedio al mes. Entonces, la brecha es... Mientras más se aleja, ¿no? Mientras más cerca está el promedio de ingreso de los pobres de ese nivel o de ese umbral, se acorta la brecha. Cuanto más lejos, la brecha es efectivamente mayor. Ahora, son avances no tan significativos por el lado de brecha, no tan significativos, ¿no? Y además desiguales. Hay algunas regiones o algunas zonas del país en donde la brecha no se reduce significativamente. ¿Por qué? Porque, claro, hay falta de profundización de los mercados, falta de llegada de los servicios o de los programas sociales y obviamente hay programas que son necesarios para que los pobres puedan avanzar, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con irrigaciones pequeñas, aquellos que tienen que ver con servicios de salud y de educación cada vez más eficientes y de calidad en los lugares en donde se requiere y por tanto personas cada vez más calificadas en términos de su capacidad de enseñar o de su capacidad para transmitir conocimiento e información en esos lugares a fin de que las personas puedan efectivamente aprender y tener oportunidades para salir adelante. Todo eso implica gasto, ¿no? También. Claro. Pero ese gasto tiene que estar mejor articulado, mejor coordinado, tiene que además ofrecerse participación a la sociedad civil, tiene que además incluirse inversión privada que pueda complementar el trabajo o la función que tiene el sector público para no solamente disminuir la pobreza, sino generar las oportunidades de empleo y inversión. ¿Cuáles son situaciones, modelos internacionales que nos deberían servir un poco de inspiración en momentos como este? Se lo pregunto porque, claro, otra vez, volvemos a los casos, pues, por ejemplo, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil. Venezuela, por supuesto, ni qué se diga, pero digamos, casos como Ecuador, ¿no? Brasil, donde se ve que el impacto en la desaceleración luego pasa la factura por el lado del aparato social si es que este es demasiado grande, ¿no? Evidentemente, ¿no? Muchos lo llamarían populismo también, ¿no? Ya sí, cuando se va uno al otro extremo. Pero, ¿qué casos deberíamos, digamos, observar para, digamos, de ejemplos de un manejo serio, ¿no?, con respecto a una economía que de repente no va a tener el ritmo de aceleración, ¿no?, de la década pasada, pero donde sin duda pues tiene estas necesidades impostergables y que hay que de alguna manera ayudar a los peruanos a salir pues de su situación con políticas públicas, que es lo que recupere importancia en situaciones como esta? ¿Cuáles son países, ejemplos que usted ve, digamos, de modo interesante en términos de políticas sociales para el Perú? En términos de la región latinoamericana, un ejemplo siempre ha sido Costa Rica, que es un país pequeño, un país de aproximadamente 4 a 5 millones de habitantes, porque tiene mucho migrante que viene, sobre todo en Nicaragua, buscando empleo. Y ha sido un país que ha tenido una estabilidad muy grande en términos políticos, es un país democrático y ha hecho una efectiva inversión en política social, a través de la educación y a través de la salud. Lo que la ha convertido en una fuente de atracción, de inversión también, porque el capital humano en términos de su población
se ha elevado. Entonces, lo que es su conocimiento productivo de la población puede ser fácilmente incorporado a empresas que puedan llegar allí, empresas de software. Intel llegó hace buen tiempo y elevó fuertemente el producto del país y los servicios y mejoró. Lo mismo en turismo. Costa Rica, que es un país pequeño, pues, utiliza de una muy buena manera lo que tiene de recursos, de playas y de recreación, etcétera, etcétera, y de lo que es la población, que es una población ciudadana, una población que hace que el turista se sienta en casa prácticamente, y por tanto, todo ese nivel educativo, ese nivel de salud, de servicios, ha mejorado sostenidamente en el tiempo y le permite crecer y ser uno de los países primeros en índices de desarrollo humano en la región. El otro país es Uruguay, ¿no?, que también es otro país pequeño y ha utilizado bien sus recursos. Es un país en donde hay una participación ciudadana importante y tiene una muy buena infraestructura deportiva, muy buena infraestructura educativa, que hace que sus ciudadanos puedan sentirse a gusto en ese país. Yendo más allá, otro país pequeño que nos puede servir de referencia, sobre todo para el campo educativo, es Finlandia, que ha hecho reformas muy profundas en el caso de la educación y es un caso en donde uno puede aprender qué cosa es lo que se requiere en un país como el nuestro para progresar. Por ejemplo, los maestros no solo son los mejor pagados en términos promedio como funcionarios públicos en este país, sino que atraen a los mejores profesionales o a los jóvenes que tienen mayores capacidades para que puedan dedicarse a la docencia o a la función pública, que es una función sumamente compleja de tratar con niños, de tratar con jóvenes, y por tanto tienen que ser los mejores del país. Si usted tiene que, para ir terminando, si tiene que resumir un poquito, porque sabemos, pues, por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo se creó Juntos. Yo recuerdo, a pesar de que el discurso del gobierno aprista fue sumamente proempresarial y pro-crecimiento, ellos también hicieron una racionalización inicial de los programas sociales, que pues, eran una cantidad y los fueron ajustando también. Y bueno, este último gobierno que ha promocionado mucho el tema de los programas sociales, pero lo cierto es que estamos hablando de una política de Estado, que yo creo que es algo que más o menos pues hay que celebrar, a pesar del impacto relativo del que estamos hablando. ¿Cómo resumiría usted ha sido el manejo en el último lustro del aparato social? ¿Qué cosa ha sido lo bueno? ¿Qué cosa ha sido lo malo? Yo creo que lo mejor ha sido efectivamente haber cumplido con implementar los programas sociales que se habían ofrecido. Es decir, que ha sido una parte de lo que se denominó inclusión social cumplido, y la gran parte todavía queda por venir. Pero esta parte sí, por ejemplo, pensión 65, que es un derecho para quienes son ancianos que nunca contribuyeron, pero aquí sí trabajaron, pero dadas las características de pobreza del país, pues no se les incluyó en la seguridad social de la pensión, pues es un derecho para ellos. El programa Juntos es un programa que tiene que ver con la disminución de la probabilidad de ser pobre del niño o niña que nace en un hogar pobre en el futuro. Entonces no es para sacar de la pobreza a los padres, sino para evitar que los niños o niñas sean pobres en el futuro. Es dar un piso mínimo. Y es dar un piso de oportunidades. Y lo otro que tiene que ver es todos los programas que tienen vinculación con la salud. El Seguro Integral de Salud, que ha crecido y que es muy fuerte hoy, sobre todo en zonas rurales, ha permitido que muchas personas y muchas familias puedan sobreponerse a enfermedades que de otro lado los hubieran diezmado. Muy bien, entonces el camino por recorrer todavía es largo, pero ahí se va avanzando. Hemos aprendido mucho, sin embargo, hay un buen espacio para poder avanzar, pero felizmente tenemos, creo, una conciencia de que estos programas son un derecho de la población. Exacto, ¿no? O sea, al final el tema del derecho adquirido no tiene un impacto importante, ¿no? Porque ahorita efectivamente ya no hay candidatos, ¿no?, que digan voy a desmontar todo esto. No, y la población a pesar de que hay... Y la población va a defender esos derechos seguramente. Importante. Bueno, muy bien, Ismael Muñoz, economista de la Escuela de Gobierno de la PUC, gracias por estar con nosotros esta mañana comentando estas cifras. Yo les cuento, ahora que Miras de ser reubicado